Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Lucas capítulo 23. Aleluya. Aleluya. Lucas capítulo 23. Y vamos a leer una vez más del 44 al 49. Lucas 23, 44 a 49. ¿Ven? Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Hemos llegado a la última frase del Señor en la cruz. Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Recordamos que Mateo y Marcos dicen que clamó, no dicen lo que dijo. Juan tampoco dice lo que dijo, pero dice que él inclinó la cabeza. Y también Marcos y Lucas usan la palabra expiró. Ninguno de los cuatro evangelistas usa la palabra murió. Todos hablan de expirar o entregar el espíritu, porque fue un acto voluntario, fue una entrega, no fue una muerte, no fue una entrega. Al final de su obra, solamente Juan dice aquello de consumado es, era al final de su obra en la tierra y de su obra por nosotros. Ahora queda la obra en nosotros, que depende de nosotros. Amén. Y por lo tanto está poniendo las manos del Padre del Espíritu como el vencedor, como el que ha acabado la obra. Decíamos que él murió joven, pero acabó la obra y ahora lo hace en intimidad. Ya no dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sino, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Final de la vida no fue la cruz, sino que fue la casa del Padre. Amén. Piénselo. El final de nuestra vida no es la muerte, es la casa del Padre. ¿Amén? Y eso es lo que el Señor tenía claro. Y por eso Él sabía que había eternidad y pudo soportar pues todo lo que hubo que soportar. Al llamarle Padre, pues se identifica con todos los hijos de Dios que vivimos en este mundo. Y le podemos llamar Padre. Las manos del Padre son unas manos cariñosas, unas manos que acogen. Y el brazo del Padre pues es un brazo que protege, un brazo de poder. Jesucristo no se bajó de la cruz, pero se elevó al Padre y se fue hacia allá. Sus manos cuidan, acarician, sus brazos protegen y dan poder. A Él le encomienda su espíritu y ese es el momento en que se entrega a la muerte. Él muere cuando Él decide morir. Yo he visto estudios sobre cómo mueren los crucificados, larguitos. Ayer le van contando a uno cómo va fallando el cuerpo, cómo finalmente llega la asfixia. Pero Jesús no murió así. Él controló el momento de su muerte. Murió a las 6 horas de estar en la cruz. Normalmente, como mínimo, duraban 24 horas. Un día o dos estaban en la cruz antes de morir. Pero el momento que decidió, Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró.
Los ladrones que estaban a su lado, que habían sido crucificados como él, todavía vivían y les tuvieron que partir las piernas para que murieran rápido. Pero Jesús no murió por asfixia o por que la cruz le venciera, sino porque él decidió entregar al Espíritu y de esa manera acabó con una victoria definitiva sobre el diablo. Hoy seguimos reflexionando sobre esta palabra y vamos a hablar de ese verbo encomiendo. En tus manos encomiendo. Encomendar significa en griego poner al lado o presentar. Es decir, encomendar no se pierde lo que se encomienda. Cuando yo le encomiendo algo a alguien, yo no pierdo lo que estoy encomendando, sino que lo estoy dejando en sus manos. Por ejemplo, este verbo se usa en 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Ese es el mismo verbo. Dice, este mandamiento te encargo, te encomiendo. Está diciendo, no está quitando algo y poniéndolo a él, sino solamente poniendo en sus manos la decisión, poniendo en sus manos lo que va a hacer con ese mandamiento. Igualmente le da una instrucción parecida en 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice, esto que has oído de mí encarga o encomienda, es el mismo verbo, a hombres fieles. El Evangelio de Dios nos ha sido encomendado, no es nuestro. No nos ha sido entregado para que nosotros hagamos lo que queramos con él. No es algo que nos han regalado y que dice, mira, usted tiene este mensaje, pues este es el mensaje, y ya usted este mensaje ya lo adapta como usted quiera, lo hace como usted prefiera, adáptelo a los tiempos, adáptelo a las culturas, adáptelo a las cosas, sino que está encomendado, puesto en las manos. De esa manera también nosotros podemos poner nuestra vida en las manos del Señor. No es que tengamos que quitarnos la vida o que no vamos a tener control sobre la vida, pero la vamos a encomendar en sus manos. En 1 Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Los que está diciendo Pedro, los que están siendo perseguidos, encomienden sus almas al fiel Creador. Amén. Pónganla en sus manos. Ustedes hagan el bien. Ustedes sigan la vida. No se preocupen por esa alma. No se preocupen por su espíritu. Eso está en las manos de Dios. Gloria a Dios. Usted haga el bien. Ande como tiene que andar. Si ese andar le lleva a un patíbulo, pues ande como debe andar. ¿Amén? Amén. Así que Jesús con esta palabra lo que hizo fue marcar el momento de su muerte. Muchas veces se dice que estas cosas son naturales, que esa muerte era inevitable, que todos los crucificados mueren, pero realmente lo extraordinario es que se marque el momento. Por ejemplo, usted habrá oído de las plagas de Egipto. Tienen explicaciones naturales. Dicen, esto sucede por esto sucede por lo otro. Esto a veces pues es así, que de pronto baja un limo rojo y
y las aguas se hacen rojas, y entonces las ranas pues huyen de las aguas y se meten por dentro de la tierra de Egipto. Y todo eso pues usted lo lee y dice, entonces las plagas fueron algo natural. Bueno, lo que no es natural es el momento. Es decir, el momento que yo digo este río se va a volver rojo, se vuelve rojo. El momento que yo digo van a haber ranas, hay ranas. El momento que yo digo va a haber piojos, hay piojos. Antes no había, ahora hay. Eso es lo extraordinario. No, pero eso es un fenómeno natural, vale, es verdad. La muerte en la cruz es un fenómeno natural, pero sucedió cuando Jesús dijo, ahora. Gloria a Dios. Dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Fíjense que no es lo que pasa con nosotros, no es lo que pasaría con los hombres. Recordamos lo que hizo Esteban. Esteban también dijo lo mismo, ¿verdad? En Hechos 7:59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban hizo lo mismo. Esteban dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero no murió en ese momento. No entregó el espíritu en ese momento. Él lo dijo, pero aún tiene tiempo antes de morir. Usted puede leer el versículo siguiente, en Hechos 7:60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es decir, no fue cuando él dijo que entregaba el espíritu cuando él murió, sino que tuvo tiempo de orar todavía por los que le estaban apedreando. La maravilla de Jesús es que cuando él decide, él muere. ¿Por qué? Porque él tenía poder para entregar su vida. Él dijo, nadie me la quita. No se la quitó la cruz, no se la quitó la ciencia, no se la quitó el hombre, sino que él, cuando vio que todo había sido consumado, cuando vio que toda la obra estaba hecha, él dije, ya me voy. Y entonces él entrega el espíritu. Esa palabra todavía en Mateo, cuando habla de la muerte, es más clara. En Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. La palabra griega que se usa aquí es diferente y realmente tiene un significado distinto. Esa palabra o ese verbo lo encuentra usted en Mateo 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Acercándose él sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Entregó el espíritu es el mismo verbo que dice despedida a la gente. O sea, entregó el espíritu es como despidió al espíritu, como dejó al espíritu. En Marcos 4:36 tenemos el mismo verbo. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Despidiendo a la multitud. Es decir, Mateo usa una palabra que significa algo así como que él dijo adiós. Como que él se despidió del espíritu. ¿De qué espíritu se estaba despidiendo? Evidentemente del espíritu humano, no se estaba despidiendo del Espíritu Santo. Estaba despidiéndose era de su condición humana, porque un hombre tiene cuerpo, alma y espíritu, y usted sabe que Jesús tuvo cuerpo, alma y espíritu. Entonces él entregó el espíritu, se despidió del espíritu. Este verbo en Marcos 11:6. Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Y los dejaron.
Vale, está bien. Podéis ir, podéis seguir, ¿de acuerdo? No hay problema. El Señor hizo eso cuando Él entrega su espíritu, deja su espíritu humano, y insisto en eso, en las manos de Dios. ¿Y por qué lo hace? Porque había alguna promesita ahí, en el Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en el Seol. Bueno, cuando usted pone su vida en las manos del Señor, el Señor no va a dejar esa vida en la muerte. No la va a dejar corromperse. Este texto lo usa Pedro para hablar de la resurrección en Mateo, en Hechos 2:27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. El mismo texto es citado por Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, allí en Hechos 13:35. Por eso dice también en otros salmos, no permitirás que tu santo vea corrupción. Amén. Así que lo que hace Jesús, por decirlo así, es depositar su espíritu humano, que hasta ese momento había sido, vamos a decirlo así, 100% humano, para que el Espíritu de Dios hiciera lo que tenía que hacer, es decir, levantarle de los muertos. Él está decidiendo cuándo lo hace, decide el momento en que lo hace. Y esa es una decisión que usted también tiene. Porque usted puede poner ya en las manos de Dios su vida espiritual. Puede encomendar a Dios su vida espiritual. El Salmo que cita a Jesús cuando dice en tus manos encomiendo mi espíritu, está dentro de un contexto de vida, no de muerte. No está dentro de, como en el caso de Esteban, en el último momento que él dice recibe mi espíritu, sino que está dentro de la vida de David. Él pone eso. Cuando el cuerpo es castigado, cuando hay peligro. Porque cuando el cuerpo es castigado y hay peligro para el espíritu también. Son momentos débiles, son momentos difíciles. La confianza que podemos tener en el Señor hace que nosotros nos podamos poner en sus manos. Los momentos de dolor nos acercan a Dios o nos alejan de Dios. Depende de lo que hagamos. Si encomendamos en sus manos, no en las manos de la providencia, no en las manos del destino, sino en las manos del Señor, le ponemos nuestro espíritu, pues allí tendremos esas promesas de Dios que no dejarán que seamos corrompidos, no dejarán que vayamos a la muerte. Vamos a leer ese Salmo, Salmo 31, del 1 al 5. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo, porque tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Amén. Aquí vemos el contexto en el que David lo habla. Lo habla en momentos difíciles, momentos de angustia. Él está diciendo, en tu mano encomiendo mi espíritu. Jesús usa la Biblia como en la primera palabra, ¿recuerdan? Ese
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras que podemos encontrar en los Salmos. Venció la tentación por la palabra cuando el diablo vino a tentarle. Todas sus enseñanzas estaban plagadas de la palabra de Dios, citando profecías, citando la Biblia, aunque también tuvo por sus propias palabras sus nuevos mandamientos, aquellos que decían, pero yo os digo. En Juan 7:46, cuando fueron a prenderle, Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. fueron a prenderle, no pudieron, le dijeron, ¿cómo lo habéis prendido? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Mas la palabra de Dios tiene que saturar nuestra vida. Aleluya. Desde el primer día hasta el último. La vida del Señor fue así saturada. Él empezó en una sinagoga, leyendo la palabra y diciendo, hoy se ha cumplido esa palabra delante de vosotros. Amén, amén, amén. Y así a través de su vida, amén. En el Salmo 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén, ese es el justo. De día y de noche. La delicia está en la ley. Gloria a Dios. Mire, nosotros la delicia la tenemos más grande, porque no nos deleitamos en la ley, sino en la gracia. Y eso es mucho mejor. Pero ahí está la idea, ¿no? Dios nos habla por la palabra y lo hace con frases. Tal vez usted cuando ha leído el Salmo ha dicho, así me siento yo, así me encuentro yo. Y así la palabra nos habla, nos enseña. Y así nosotros hablamos con Dios y oramos a Dios. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea gobernada por esa palabra. Para que nuestro espíritu sea edificado en las manos del Señor. Por eso está íntimamente ligada a la oración. En Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjense el condicionante, ¿no? Pedid todo lo que queréis y os será hecho, sí, pero si permanecéis en mí Amén. y mis palabras permanecen en vosotros. El Señor nos habla por la palabra. Gloria a Dios. Debemos examinarnos, debemos pedir al Señor que nos use, Señor. La palabra ocupó un lugar central en las enseñanzas, en la vida y en la oración de Jesús. Su última oración está tomada de la palabra. Y puede encomendar su espíritu, ¿por qué? Porque ha acabado. Y lo que ha acabado el Señor es una nueva creación. Porque si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Amén. Y después de la creación, ¿qué tenemos? El tiempo de reposo, Amén. el tiempo de descanso. Gloria a Dios. Es el privilegio de poder reposar en Dios. Anuncia el reposo de la nueva creación con estas palabras. En tus manos encomiendo mi espíritu. Es como en tus manos voy a descansar. Aleluya. Miren, en Génesis 1, 31-2, versículo 3. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día séptimo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Mira el paralelismo.
Vio Dios todo lo que había hecho, era el día sexto, y dice que todo era bueno. Y reposó el día séptimo de toda la obra y bendijo ese día. El sexto día acaba toda la obra. ¿Cuál era la sexta palabra? Consumado es. Amén. El día sexto se acaba la obra, pero el día séptimo viene el reposo. Amén. El día séptimo es cuando encomienda en sus manos, cuando descansa en sus manos. No descansa por estar fatigado. Dios no descansa porque esté fatigado, sino porque ha acabado la obra. Y lo que el Señor quiere es que nosotros entremos en ese reposo Amén. de la obra Gloria terminada. a Dios. Amén, amén. Ahí tenemos un texto un poquito largo, pero que vale la pena que lo conozcan. Hebreos 4, del 3 al 10. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Amén. Quédese con ese texto en la manita. Fíjese lo que está hablando aquí Hebreos. Hebreos está dirigido a judíos. Está dirigido a gente que conoce el Antiguo Testamento. Habla de la creación. Dice, en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Pero ¿qué pasó con ese reposo? No duró. A causa del pecado del hombre, Dios tuvo que volverse a poner a trabajar. Amén. Tuvo que volver otra vez para preparar su salvación. Amén. ¿Qué es lo que Jesús vino a hacer? Gloria a Dios. En Juan 5, 17. Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja. No está descansando. Está trabajando. Amén. Está obrando la salvación. Ahora tenía que haber otro reposo. ¿Dónde? En la tierra prometida. Su propia tierra. Su propia cosecha. Su propia ley. Pero la incredulidad hizo que algunos no pudieran entrar en ese reposo. Y ese reposo tampoco funcionó. En Hebreos 3, 18 y 19. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Iban a entrar en el reposo por fin, ¿no? Salen de Egipto, salen del mundo, se van a su tierra, van a poder descansar, pero no pudieron entrar. ¿Por qué causa? Por la incredulidad. No hubo reposo. Ese reposo de Dios no pudo ser posible por causa de la incredulidad. Y estamos hablando del 1500 antes de Cristo. Pero después Josué, cuando conquista la tierra, tampoco lo puede lograr. Dice, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Y David, en el año 400 antes de Cristo, habla del descanso
como el de los que oyen y no endurecen. Cuando llegue ese día, dice otra vez, determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. David no conoció este reposo, pero lo profetizó. Algún día tenía que llegar el reposo de Dios. Por tanto, leíamos en Hebreos 4, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Israel siempre tuvo obras, Israel siempre tuvo trabajo, Israel siempre tuvo que labrarse eso y por tanto no reposó, ni tampoco pudo satisfacer las exigencias de Dios. En Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esa es la confesión de Isaías. Ahora yo digo, cuando yo leo estas palabras, digo, Isaías está siendo como muy duro, ¿no? Tan malo era Isaías, tan mala era la gente. Pero nos damos cuenta, hermano, de la incapacidad del hombre para ser salvo. La incapacidad del hombre de reposar. Si usted quiere ganarse el cielo, usted no va a parar. Usted va a estar trabajando toda su vida y no lo va a lograr. Eso es así. Pero hay un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo? La obra de Cristo. Cuando Él dice, consumado es, y reposa en tus manos. Por eso esa obra consumada en la cruz es nuestro reposo. En Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no esto de vosotros, pues que es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, Gloria a Dios. para que nadie se gloríe. Esto viene de parte de Dios. Dios ordena el descanso, Dios da el descanso. Estábamos cantando, ¿no? Venid a mí. Eso no lo dijo ningún profeta. Amén. Usted no va a encontrar eso en el Antiguo Testamento. Eso no lo dijo Isaías, ni Jeremías, ni Moisés, ni nadie. Moisés lo que hizo fue poner cargas al pueblo. Moisés no le dijo venir y descansar. Sin embargo, Jesús sí lo hizo. Amén. ¿Sabe? Sus apóstoles estaban allí con él, estuvieron 3 años. Hermano, Jesús llevó una vida de trabajo. No paraba, día y noche. Y le seguían y le agobiaban. Pero en un momento les dice a sus discípulos, en Marcos 6:31, Les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ni aún tenían tiempo para comer. Pero entonces el Señor le dice a sus discípulos, venid aparte y descansad un poco. En el Señor hay descanso, hermano. Aleluya. En el Señor hay ese descanso. Y tal vez usted diga, ¿qué tendrá que ver esto con lo que estamos estudiando? ¿Qué tendrá que ver esto con las palabras en tus manos encomiendo mi espíritu? Pues le digo, tiene que ver por lo que dijo Juan. Juan dice que habiendo inclinado la cabeza, puede leerlo, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Habiendo inclinado la cabeza. Y sabe que es interesante que la cabeza del Señor no estaba caída.
Porque cuando uno es crucificado, la cabeza cae sobre el pecho. Pero Jesús no cayó sobre el pecho, sino que la recostó, la inclinó. Y primero la inclinó con fuerza, tuvo fortaleza para inclinar su cabeza. Primero inclinó su cabeza y después muere, entrega el Espíritu. No es que primero entregó el Espíritu y él inclinó la cabeza, sino que él inclinó la cabeza en un acto de voluntad y entrega el Espíritu. Y esa palabra inclinar es muy significativa. Se usa 2 veces del declinar del día, en Lucas 9:12. El día comenzaba a declinar y acercándose los 12 dijeron, despide la gente para que vayan a las aldeas y campos y alrededor y se alojen y se encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. El día comenzaba a declinar. Declinar es el mismo verbo de inclinar la cabeza. En Lucas 24:29. Quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. El día ya ha declinado. Es la misma palabra. Declinar, como acostarse, como desaparecer. Una vez se usa incluso de poner en fuga a los ejércitos. En Hebreos 11:34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pusieron en fuga es el mismo verbo. Declinaron. Esos ejércitos estaban para morir ya. Los pusieron en fuga. Una vez, habla de bajar el rostro a tierra. En Lucas 24:5. Y cuando tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Bajaron el rostro, inclinaron el rostro. Vemos que son actos voluntarios. No es un acto que se le cayó la cabeza, que cuando él llegó a la muerte, pues se le venció ahí el cuello, sino que dice Juan que él, inclinando la cabeza, fue que le entregó el Espíritu. Estaba entregando su vida voluntariamente, controlando el momento y la manera en que esa vida iba a salir de este mundo. Y lo más interesante, quizás usted está contando y dice, me faltan 2 textos. Le faltan los 2 textos interesantes, porque esto no pudo decirlo cuando empezó su ministerio. En Mateo 8:20. Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y en Lucas 9:58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Al principio de su ministerio dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar. Es la misma palabra, es el mismo verbo. Al principio de su ministerio dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero en la cruz él sí puede recostar su cabeza. En este mundo él no pudo recostar su cabeza. En este mundo él estuvo trabajando, él no estuvo descansando.
Pero ya en la cruz, dice Juan, que habiendo inclinado la cabeza, habiendo recostado la cabeza, entregó el Espíritu. Él tenía poder sobre la muerte, Amén. no tenía por qué morir. Eso se lo pueden preguntar a la hija de Jairo, se lo pueden preguntar al hijo de la viuda de Naín, se lo pueden preguntar a Lázaro. Pero él muere cuando le da permiso a la muerte. Él muere cuando permite que salga el Espíritu de él, porque él conocía la hora de la muerte. Gloria a Dios. Es algo interesante ver cómo el Señor tenía su hora bien marcada. Y la Biblia nos habla de esa hora. Nadie podía tocarle hasta ese momento. Él estaba enseñando en el templo, en Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Porque aún no había llegado su hora. Dice, ¿por qué no le prendieron? ¿Por qué no le cogieron? Estaba allí a la vista. Él no estaba armado, cualquiera hubiera podido prenderle. ¿Por qué no? Porque no había llegado su hora. Amén. En Juan 8, 19 y 20. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Amén. Él está declarando, me conocéis a mí como feliz al Padre. Es para apedrearlo. Pero nadie le prendió. La razón, no había llegado su hora. ¿Y cuál era esa hora? ¿Cómo vivía Jesús esa hora? Para él esa hora no era la hora de la muerte. En Juan 12, 23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Amén. No dice ha llegado la hora para que sea crucificado. Dice ha llegado la hora para que sea glorificado. Porque él sabe que detrás de esa muerte hay la gloria. Amén. Él sabe que su espíritu queda en manos del Padre. En Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Amén. La hora ha llegado. ¿La hora de qué? De la glorificación del Hijo. De la glorificación de la manifestación en carne. Cuando la manifestación en carne va a dejar de ser el débil que anduvo por esta tierra para ser el Dios de la gloria. En Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Amén. Él sabía que había llegado. Dice, ahora. Porque he venido para llegar a esta hora. Esta es mi hora. Este es el momento. En Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que su hora había llegado. Él sabía cuándo sería ese momento. Él sabía en qué momento debía entregar su espíritu. Él sabía en qué momento debía morir. No va a ser una crucifixión, no van a ser los hombres, va a ser Él poniendo su vida. En Mateo 26, 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad.
He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Amén. Ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado, el Hijo del Hombre va a ser glorificado, la manifestación en carne se acaba. A partir de ahora ya Él va a ser un cuerpo glorificado. Y esto va a desencadenar eventos extraordinarios que van a ser las próximas lecciones que vamos a dar. El velo del templo se rasgó, la tierra tembló, las tumbas se abrieron, cuerpos muertos se levantaron. Bueno, note que la última palabra que el Señor dijo en la cruz fue una oración. Hay una frase en Números 23:10 que la dice Balaam, pero es muy significativa. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Muera yo la muerte de los rectos. Es muy distinta la muerte del justo que la del impío. Es muy diferente la muerte de aquel que tiene al Señor. Es un privilegio de valor y serenidad en el día de la muerte, como vimos en el caso de Esteban, cuando él ve los cielos abiertos, él está recibiendo toda la fuerza de parte de Dios para enfrentarse a lo que le venía. Y es el fin, sobre todo, de la lucha que tiene usted en este momento en su vida. La lucha entre la santidad y el pecado. Esa lucha está claramente descrita por Pablo en Romanos 7, del 19 al 24. Es Pablo quien está diciendo esto. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Esa es la lucha. La suya, la mía, es nuestra lucha. El mal que no quiero, eso hago. Cuando el diablo le dijo a Eva que tomando de esa fruta iba a conocer el bien y el mal, se olvidó decirle que iba a conocer el bien sin poder hacerlo y el mal sin poder evitarlo. Eso iba a entrar ahí y eso estaría allí. Ahora él está diciendo que el mal que no quiero, yo quiero que usted piense en esas palabras. No quiero. No es el mal que quiero. Porque a veces el hermano peca y le dice a uno, no hermano, yo caí, pero ya sabe, lo que no quiero eso hago. No, usted cayó porque quiso. No es porque no quiero, es que quería. Pero cuando uno quiere guardar santidad, uno quiere andar en la voluntad de Dios, uno está esforzándose por andar el camino recto, uno está queriendo ser perfecto delante de Dios. Le digo, hermano, no lo conseguimos. No se asuste si no lo consigue. Pero si hay ese deseo en su corazón, ese anhelo, ese amor por la santidad, entonces usted no está sino siendo como Pablo. Él también le pasaba eso. Él también nos habla de eso. Y por eso él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y eso es la muerte física. Ser librado de este cuerpo de muerte. Porque el viejo hombre no va a entrar en el reino de los cielos. El pecador no va a entrar en el reino de los cielos, hermano. Hay varias muertes en la Biblia. Hay una muerte física, que es la separación del espíritu y el alma del cuerpo. En Eclesiastés 12:7.
vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Así llega la muerte, ¿no? Y esa es la muerte física. Esa muerte física fue causada por el pecado del hombre, por nuestro pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, esa muerte no es el final. Esa muerte termina con una resurrección. Sea una resurrección para vida o sea una resurrección para condenación. Pero esa muerte no es el final. Hoy el mundo está diciendo que cuando uno muere desaparece y ya no se sabe más de él. Pero no es el final. Por eso hay una muerte espiritual, que es la separación del hombre de Dios, que es lo que pasa con la naturaleza del hombre. El hombre por naturaleza no tiene vida espiritual, por eso tiene que nacer de nuevo, por eso está muerto para con Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Eso es así. Nuestro pecado hace que no podamos entrar en la gloria de Dios. ¿Cómo terminamos con esa situación? ¿Cómo podemos acabar con esa muerte espiritual? Mediante la conversión. En Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Porque muerte es la condición normal del hombre. Muerte es la condición natural del hombre. Esa muerte física que todos vamos a pasar, salvo los que estén vivos cuando el Señor venga. Esa muerte física inevitable, como dice la gente, ¿no? Lo único seguro es la muerte, dice. No es tan seguro, ¿eh? Si el Señor viene antes, se va a librar de la muerte. Pero esa muerte física puede ser vencida para obtener esa vida. Pasar de muerte a vida. Mano, esto hay que pasarlo en esta tierra. Cuando usted muera ya no va a poder pasar de muerte a vida. Porque solo se muere una vez y después viene el juicio. Una vez muera ya no hay oportunidad. Pero en esta vida, usted tiene la oportunidad de pasar de muerte a vida. Si no lo hace así, entonces ¿qué va a pasar? Su vida va a terminar con la muerte. Pero la muerte segunda, o la muerte eterna, que es ya la eterna separación entre el pecador y Dios. En 2 de Tesalonicenses 1:9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén, porque los pecadores están excluidos de la gloria de Dios. Quiere decir que usted, cuando usted nació de nuevo, usted nació espiritualmente, usted lo que tiene delante es la presencia del Señor y la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos delante. Lo que tenemos detrás ya no importa. Las cosas viejas ya pasaron. Todo es nuevo ahora. Pero esas cosas es posible en esta vida. Jesús sufrió la muerte física por nosotros. Ahora nosotros tenemos que procurar no sufrir esa segunda muerte o esa muerte eterna. Estamos en el tiempo.
en ese tiempo que profetizaba David para entrar en su reposo. En su reposo no entramos cuando lleguemos al cielo, en su reposo entramos cuando aceptamos su obra, cuando aceptamos ese consumado es, que es la sexta palabra. Y la séptima palabra es el día del reposo, es el día de la muerte, esa muerte que el Señor sufrió para que nosotros no la tuviéramos que sufrir. No digo que no vayamos a sufrir la muerte física, pero que esa muerte para nosotros es solamente llegar a la presencia del Señor y llegar a la gloria de su poder. ¿Qué es la condenación entonces? Estar excluido de la presencia del Señor. Usted tiene imágenes de lo que es la perdición, pensando en un lugar donde hay unas ollas y que le meten a usted a cocer y el diablo le va pinchando con un tenedor. No, hermano. ¿Sabe que el diablo en el infierno no está contento? Algunos creen que el diablo se ríe del infierno. ¿Qué va? Si él está allí también castigado. Él no está allí de gobernante ni nada. Él está allí igual de fastidiado que los que le siguen. Pero por eso, nosotros queremos recordar las palabras de Balaam y queremos decir, muera yo la muerte de los justos. Muera yo la buena muerte delante de Dios. Cuando ahora se está hablando de la eutanasia, se está hablando de la muerte digna. Hermano, no hay muerte digna. La muerte es siempre terrible. No hay una muerte digna y una muerte indigna. Pero si queremos hablar de una muerte digna, esa es la muerte del creyente. Esa es una buena muerte. Esa sí es una buena muerte, hermano. Estar en las manos del Señor para siempre. El Señor, cuando Él quiso, llegado el momento, cuando llegó la hora, Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Inclinó su cabeza, que no había podido hacerlo nunca en su vida, y descansó. Y ese sería nuestro. Por eso la muerte del cristiano, la Biblia la describe como que durmió, ¿verdad? ¿Por qué dice que durmió? No dice que entró en coma. Porque es como recostarse. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Inclinó la cabeza, se recostó y entregó al Espíritu. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Vamos a cantar. Aleluya. Oh Señor, toma esa casa. Señor, tú me sacaste del mundo donde vivía, me cubriste
casa. Hoy nos damos la bienvenida a Alison, que hoy es nueva.